Buenos días, jóvenes. Bueno, ya para terminar el tema que hemos estado viendo de triángulos semejantes, bueno, ya lo vimos anteriormente y hemos estado manejando también el teorema de Pitágoras. Ya lo vimos, ya vimos cómo se usa, ya vimos qué significa, pero no habíamos visto la definición formal. Y bueno, básicamente, bueno, aquí tienen la definición, la redacción de la definición formal, si quieren copiarla. Pero a grosso modo lo que nos dice es que si tenemos un triángulo rectángulo, es decir, un, un triángulo con un ángulo de 90 grados, vamos a cumplir con esta relación de los lados de este triángulo, que si elevamos al cuadrado todos sus lados, van a cumplir con la relación de que el cuadrado de uno de sus lados, de su lado mayor, o de la hipotenusa, va a ser igual a la suma de los catetos al cuadrado. Los catetos, bueno, son los otros lados que no son la hipotenusa, o sea, los dos lados más pequeños. Y bueno, si lo sumamos, vamos a obtener que el valor de estos dos va a ser c al cuadrado o la hipotenusa al cuadrado. Y bueno, a partir de aquí podemos despejar cualquiera de los tres, a, b o c. Si despejamos c, bueno, simplemente pasamos esta potencia al cuadrado para acá como raíz cuadrada y lo que nos va a quedar es c igual a cuadrada más b cuadrada. Si lo que queremos despejar es a o b, simplemente pasamos el que nos sobra para acá y le sacamos raíz cuadrada. Y de esa forma, pues obtendríamos despejado A, B o C, cualquiera de los lados según, bueno, estos nombres que le demos. Y bueno, para aclararlo, este teorema solo funciona con triángulos rectángulos. Si nos acordamos bien, pues vamos a tener la definición de los triángulos según sus ángulos internos. Tenemos el triángulo rectángulo, el que tiene un ángulo de 90 grados, como esto de aquí. Después tenemos el triángulo acutángulo que tiene tres lados agudos o de menos de 90 grados. Y tenemos el obtusángulo que va a tener un solo lado. Bueno, uno de esos ángulos va a ser más grande que 90 grados, o sea, más grande que el ángulo recto. Entonces, el teorema de Pitágoras solo aplica para el triángulo rectángulo. Pero, ¿qué pasaría si dividimos de esta forma los otros dos triángulos, el acutángulo y el obtusángulo? En este caso vamos a tomar una línea recta que parte de la base y que llega a la cima de este triángulo. En el mismo caso hacemos lo mismo con el triángulo obtusángulo, partimos de esto, de la hipotenusa o bueno, de la base. Si le damos vuelta, bueno, sería la base. Y trazamos igual una línea perpendicular a la base que llegue hasta la cima de este triángulo. Bueno, lo que tendríamos es que ambos cumplen con el requisito de que sea un triángulo rectángulo. Tiene un ángulo de 90 grados aquí. Si se fijan, ambos al dividirlos forman dos triángulos rectángulos. Este de aquí y este de acá. Y este de aquí y este de acá. Entonces, eh, si nos vemos en la necesidad de utilizar el teorema de Pitágoras para uno de los triángulos que no son rectángulos, bueno, recordamos que estos dos triángulos también están formados por dos triángulos rectángulos cada uno. ¿Ok? Y de hecho podríamos hacer lo mismo con el triángulo rectángulo. Lo partimos a partir de aquí con una línea recta. Y bueno, este ángulo ya no sería de 90, pero estos dos que se formarían acá sí lo serían. Muy bien. Entonces ya con esto concluimos el tema de teorema de Pitágoras. Como lo pueden ver, pues es bastante sencillo. Solamente es seguir estas fórmulas. O bueno, seguir esta fórmula y despejar para cualquier lado que queramos. Y bueno, comenzamos con el siguiente tema. Se llama Reconoce las propiedades de los polígonos y elementos de la circunferencia. Básicamente vamos a ver algunos elementos de pues, la circunferencia, de sus partes y los diferentes tipos de polígono que hay, sus características. Bueno, ya enseguida vamos a ir viendo todo esto. Antes de empezar con esto, vamos a comenzar con una pequeña actividad de introducción. Es para entregar. Y bueno, está bastante sencilla. En el inciso 1 nos dice calcular el área y perímetro de un triángulo equilátero del lado
8 centímetros. Sabemos que los triángulos se dividen en la clasificación de la medida de sus lados y de la medida de sus ángulos. En este caso, el triángulo equilátero es una clasificación de la medida de sus lados y son los triángulos, perdón, que tienen 3 lados iguales. Entonces ya nos está dando la medida de uno de los lados, pero pues sabemos que todos los otros también van a medir 8 centímetros. Segundo, nos pide calcular el área y perímetro de un triángulo isósceles cuya base mide 6 centímetros y sus lados iguales miden 5, perdón. Entonces, bueno, ya nos está dando la medida de los 3 lados. Después, punto 3, nombra los siguientes polígonos regulares de acuerdo al número de lados. ¿Cómo se llama el polígono que tiene 3 lados? Bueno, pues ya lo hemos estado viendo. El que tiene 5, el que tiene 6, el que tiene 10, 12 y 20. Ok. Van a notar que siguen una regla muy simple. De hecho, hasta lo pueden investigar en internet. Después, en el punto 4 nos dice, calcula el perímetro y área de un hexágono regular cuyo lado mide 10 centímetros. Si no se acuerdan de la fórmula de perímetro y área del hexágono, bueno, del perímetro es muy sencillo, simplemente sumamos lo que miden los lados. Y del hexágono, el área lo podemos investigar por internet, o bueno, podemos deducirlo a partir de cómo se calcula el área de un triángulo. Igual, está bastante sencillo esto. Si al final no se acuerdan, pues bueno, pueden buscar área de un hexágono y pues les va a salir la fórmula. En el punto 5 nos dice, calcula el perímetro de la circunferencia y el área del círculo correspondiente, si su radio mide 7 centímetros. Nos está pidiendo el perímetro del círculo, perdón, y el área del círculo de 7 centímetros de radio. Y finalmente, punto 6, el área de un círculo es de área 25 pi. ¿Cuánto mide el perímetro de la circunferencia correspondiente? Bueno, básicamente nos está planteando un círculo de área 25 pi y nos pregunta cuánto mide el perímetro de esta circunferencia. Entonces, cualquiera de estas preguntas, si no lo entienden, pueden consultarlas por internet, aunque en sí son preguntas diagnósticas. Son temas que ya deberían haber visto. Y algunos otros son temas que, bueno, pues vamos a estar viendo en las siguientes clases del tema de propiedades de los polígonos y elementos de la circunferencia. Entonces, esta es la actividad para hoy. Si tienen alguna pregunta, ya saben, por el grupo. Y nos veríamos la siguiente clase. Si tienen todavía alguna duda respecto a estas preguntas, no se preocupen. Si no pudieron encontrar bien la respuesta por internet, resuelvan todo lo que encuentren. Que estos serán, bueno, temas que vamos a tocar en próximas clases de este tema. Muy bien, entonces sería todo y nos vemos en la siguiente clase.